Esto es Haced Podcasts, un espacio donde hablamos sobre salud digestiva, endoscopia y otros temas relevantes del mundo de la gastroenterología. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos al primer episodio de podcast donde hablaremos sobre disease clearance en enfermedad inflamatoria intestinal. Yo soy Mario Jaramillo y hoy estaremos junto al doctor Fabián Puentes hablando sobre este tema. Doctor Fabián Puentes, buenas noches, un saludo especial y gracias por este espacio. Doctor Mario Andrés, muchísimas gracias. Gracias a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, en cabeza del doctor González, por esta invitación. Y bueno, estamos aquí en Manizales. Soy gastroenterólogo de la Universidad de Caldas y trabajo en la Unión de Cirujanos Centro de Salud. Doctor Fabián, cuéntenos primero que todo, ¿qué es el disease clearance en enfermedad inflamatoria intestinal y cómo lo medimos? Bueno, el disease clearance es un término realmente reciente en la enfermedad inflamatoria intestinal, más o menos desde hace 4 años se está acuñando ese término, y se refiere a la eliminación completa de la inflamación y de los síntomas de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se mide a través de parámetros clínicos, por ejemplo, el índice de actividad de la enfermedad, los parámetros endoscópicos usando las escalas que sabemos generalmente usar en estos pacientes cuando realizamos la colonoscopia y la endoscopia, y los marcadores bioquímicos, como por ejemplo la calprotectina fecal y la proteína C reactiva. ¿Por qué es importante el disease clearance en el pronóstico de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, doctor Fabián? Bueno, este concepto es crucial para el pronóstico de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha podido identificar que solo logrando la eliminación completa de la inflamación se logran tener los mejores resultados a largo plazo con los pacientes. Esta eliminación de la inflamación directamente se va a relacionar con la mejoría en la calidad de vida del paciente, con la reducción del riesgo de complicaciones, que es una de las cosas que uno más le tiene miedo en la enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo la presencia de estenosis, de fístulas, la misma inflamación que predispone para el cáncer de colon. Se disminuye el riesgo de la hospitalización y cirugía y pues directamente los costos directos e indirectos asociados a estos. Y el paciente, al reducir todas esas condiciones que lo predisponen con complicaciones, pues va a mejorar su supervivencia a largo plazo. ¿En cuánto tiempo se deben alcanzar estas metas y en cuánto tiempo se deben medir? Lo que sucede es que realmente el tiempo en el que se pueda llegar a este disease clearance puede variar dependiendo de la gravedad en la que se encuentre la enfermedad en ese momento. El tiempo también puede variar dependiendo de la respuesta que tengamos al tratamiento y de muchos factores individuales. Sin embargo, como muy bien nos lo ha enseñado el STRIDE-2, la medición de los resultados debe darse con intervalos regulares. A diferencia de como lo hacemos hace algunos años, que éramos muy reactivos en la medición de estos resultados, el tratar de hacer esto de una manera más programática, más juiciosa, redundará en resultados con los pacientes. Entonces, se recomienda que la primera medición de todos estos parámetros se haga entre 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento. En algunas series recomiendan, por ejemplo, que se haga una primera medición de una rectoscopia o una colonoscopia a las 16 semanas. O sea, eso más o menos haría como 4 meses que nos daría. Posteriormente, después de haber visto cómo se da esta respuesta entre 3 a 6 meses, se recomienda una nueva evaluación entre 6 a 12 meses para ver cómo se va manteniendo esta respuesta. Y después de que ya hemos llegado a una fase de estabilización, la recomendación es que al menos lo hagamos anualmente para ver si persistimos en ese disease clearance y ajustar el tratamiento según sea necesario. Y aquí nos apoyamos mucho de las metas, vuelvo y lo repito, del STRIDE-2, que acuérdense que los metas de STRIDE-2 nos planteaba unas metas a
inmediato, mediano y largo plazo. Y que si algunas de esas no se cumplían, nos devolvemos a la anterior. Entonces, para eso nos sirve ese seguimiento, para determinar si cumplimos los objetivos, si estamos llegando a las metas, y si no es así, hacer los correctivos. Con los tratamientos disponibles en la actualidad, ¿se puede alcanzar el disease clearance? Eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Uno podría decir que sí, con los tratamientos que tenemos actualmente, es posible llegar al disease clearance en muchos pacientes. Y recordamos rápidamente cuáles son los tratamientos actuales que tenemos para la colitis ulcerosa. Los medicamentos convencionales, como son los aminosalicilatos, los medicamentos de mucho tiempo atrás, los corticosteroides, posteriormente los inmunomoduladores, y los más recientemente, y digo recientemente, aunque ya llevan casi 20 años en la práctica, los biológicos, las pequeñas moléculas y las terapias de combinación. Entonces, se considera que con un manejo racional de ese tratamiento se pueden llegar a cumplir los objetivos del disease clearance. ¿Es posible alcanzar el disease clearance con el tratamiento convencional? Es decir, con los 5 aminosalicilatos en la colitis ulcerativa y con los corticosteroides en la enfermedad de Crohn. Siendo fieles a nuestros, por ejemplo, a nuestros pacientes, ¿cierto? Se puede lograr, pero no es lo más frecuente. O sea, la terapia convencional da una muy buena respuesta, los pacientes mejoran mucho sus parámetros y en algunos pacientes se puede llegar a cumplir metas del disease clearance. Pero sin embargo, en muchos casos se escapan, no se llegan a estas metas y tenemos que usar terapia avanzada como los biológicos y pequeñas moléculas. Doctor Fabián, ¿estamos preparados en nuestro país con las terapias que disponemos actualmente para lograr el disease clearance en nuestros pacientes? Uy, Mario, usted se puso ya muy, muy serio con esas preguntas. Porque es que uno podría decir que estamos preparados académicamente, administrativamente, nuestros pacientes están preparados. Ahí hay varios elementos para tener en cuenta. Vamos a tratar de hablar como en general. El llegar al disease clearance, ¿cierto? El alcanzarlo, depende de varios factores. Algunos que son modificables o que son controlables y otros que no. Por poner un ejemplo, uno de esos factores es el acceso a tratamientos efectivos y actualizados. Si en nuestro país tuviésemos la facilidad de tener los tratamientos efectivos y actualizados, pues eso se podría cumplir. Pero pues desafortunadamente y más en este momento actual, estamos viendo que estamos pasando por una zona gris de disponibilidad y el acceso a tratamientos actualizados, más que efectivos, a tratamientos actualizados. Otro factor muy importante sería la capacidad para realizar pruebas diagnósticas y de seguimiento. En algunos medios, en algunos países, se tienen disponibilidades mucho más fáciles de tener pruebas de seguimiento, ¿no? La Calpro, imágenes diagnósticas, colonoscopias. En nuestro país, en algunos sitios, en algunos centros, puede ser hasta más fácil la realización de una colonoscopia que la realización de una calprotectina. Entonces, en eso también tenemos mucho para trabajar en nuestro país. Lo otro es lo que estamos haciendo acá, la disponibilidad de especialistas de gastroenterología que manejen con frecuencia la enfermedad inflamatoria intestinal. No es fácil porque para mantenerse actualizado con la enfermedad inflamatoria intestinal, eso requiere muchas veces un esfuerzo académico muy importante, dedicación, reaprender términos que uno desde hace muchos años no manejaba. Entonces, eso tampoco es fácil. Idealmente, la realización de, la conformación, perdón, de grupos especializados, de grupos de excelencia, podría ayudar a mejorar eso y favorecer la educación médica continuada. O sea, si se pueden seguir con esta serie de programas, de congresos, de nuestros residentes, nuestros fellows, eso sería algo muy importante. Y otro factor para tener en cuenta es la educación a pacientes. Si nosotros logramos hacer que el paciente se empodere, haga consciente la importancia de hacer sus controles, hacerse sus exámenes, tomarse la medicación, pues va a ser un paciente que nos va a colaborar mucho más en este proceso, nos va a ayudar en ese camino. Entonces, Mario, hay muchos factores ahí, pero estamos empezando el camino. O sea, hace unos años podíamos decir que esos factores no teníamos muchísimos, pero ahora ya sabemos que tenemos un camino recorrido, una parte de la tarea ganada
pero nos queda mucho todavía por delante. Doctor Fabián, ¿cuáles son las pautas o recomendaciones que nos daría para alcanzar el disease clearance en nuestros pacientes? Uniéndolo con lo que hablábamos en la pregunta anterior, es muy importante ser claro con el paciente. En ese paciente que le estamos haciendo un diagnóstico, que vamos a montar una terapia, que vamos a empezar a recorrer ese camino, ponerle metas claras, decirle: queremos que usted en los primeros 3 meses mejore su frecuencia evacuatoria, mejore su condición general, esté más animado y se le bajen sus reactantes de fase aguda. Entonces, si nosotros somos claros desde esas primeras citas, definiendo cosas que se puedan cumplir y que se puedan medir, con eso estamos avanzando en el manejo. Tratar de utilizar tratamientos efectivos y actualizados. O sea, uno se sorprende que todavía haya gente tratando esta enfermedad con medicamentos que se dejaron de usar hace 20 años, ¿cierto? O que siga retrasando la realización de pruebas porque no las conocen. Básicamente es por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros logramos hacer que se usen tratamientos efectivos y actualizados, incluyendo los biológicos, incluyendo las terapias de combinación, incluyendo pequeñas moléculas, habremos avanzado bastante. El medir, es básico el medir. Nosotros tenemos que ver si el tratamiento está funcionando o no está funcionando. Eso es, y eso no es solamente para esto del disease clearance, es para cualquier cosa, ni siquiera en medicina. O sea, uno no puede plantear un plan de mejora de cualquier cosa si no mide resultados. Entonces es básico eso, poder medir con pruebas diagnósticas, con un seguimiento clínico para ver si hay que hacer ajustes en el tratamiento. Hay que trabajar en equipo, eso es básico, hay que trabajar en equipo, hay que formar equipos de trabajo interdisciplinario, con nuestro coloproctólogo, con nuestro infectólogo, con el internista, con otros colegas gastroenterólogos, con nuestros residentes, con la enfermera, si tenemos enfermera del grupo, o con las enfermeras de soporte, porque solo un manejo, un trabajo en equipo podrá ayudarnos a que el paciente nos tenga confianza y siga adelante. Y eso es lo último, educar al paciente. Las asociaciones de pacientes, por ejemplo en Colombia aquí hay una asociación muy buena que es FUNEICO. Las asociaciones de pacientes nos ayudan porque ellos muchas veces buscan a sus pares para resolver dudas. Entonces, eso es básico. Yo solo tengo como para concluir que este concepto del disease clearance, que muchas veces nos puede sonar difícil porque pues encontrar la curación histológica no es fácil. Es un concepto en el que se está trabajando, se empieza a trabajar no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. De hecho, hace apenas un mes y medio, en la revista de gastroenterología y hepatología, la española, se mandaba una carta del doctor Ignacio Marín, que es una de las autoridades mundiales en inflamatoria, diciendo que no hay una traducción exacta de lo que es el disease clearance en castellano, ¿cierto? Muchas veces no, casi siempre leemos literatura inglesa. De hecho, este concepto empezó hace 4 años por un conocido suyo, el doctor Danese, por allá en Italia, el doctor Pirulet. Y en castellano no hay una traducción exacta para poder decir que el disease clearance es el lavado de la enfermedad o la curación histológica. Estamos lejos aún de alcanzar una curación, pero vamos en el camino. El doctor Ignacio nos plantea como llamarlo una remisión clínico-endoscópica histológica, que es como lo que recoge ese concepto que conlleva, que significa el disease clearance en inglés. Es como llevar el paciente a una condición casi de curación, porque como digo, alcanzar la curación total es, si no imposible, es muy difícil. Y lo importante es que así como hace 4 años antes el STRIDE nos dio unas metas tan importantes, el Treat to Target nos ha enseñado tanto, estos conceptos nuevos nos permiten seguir trabajando y estudiando en pos de nuestros pacientes. Doctor Fabián, entonces damos por terminado este episodio de este podcast, no sin antes agradecerle su valioso aporte y su tiempo y su dedicación y su esfuerzo para el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Esperamos contar con su presencia en futuros episodios de este podcast.
Pues Marito, muchísimas gracias, un saludo nuevamente de agradecimiento y quedamos por aquí a sus órdenes.